vamos a orar antes de empezar continuar el estudio de Génesis 17. Hoy vamos a estar terminando el capítulo, vamos a estudiar ya desde el 9 hasta el 27, el final. Vamos a estar haciendo hincapié en la circuncisión, como se presenta aquí, en este pasaje. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, delante de tu santa y bendita presencia venimos en este día reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú eres santo, reconociendo que tu bondad es infinita y que el deseo de hacernos bien no tiene parámetros, Señor, y te damos la gloria por eso, Padre. Gracias por la revelación que tú nos has dado de ti mismo, de esta revelación especial, tu palabra, para no dejarnos en oscuridad. Gracias por Jesucristo. Gracias por Él, porque gracias a la obra hecha en la cruz, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Y hemos sido marcados para heredar la tierra, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado viendo en las últimas 2 semanas Génesis 17 y no hemos tardado tanto en el capítulo porque los temas que surgen del mismo son cosas profundas y que uno en una simple lectura, en una lectura de esa que uno hace de leer la Biblia en el año, hay muchas cosas que a uno se le van. Pero este texto, este capítulo, como hemos visto, tiene mucha enseñanza que impacta toda la Escritura. Un detalle, en este capítulo, donde la Reina Valera traduce descendencia, que le dice a Noé, por ejemplo, en el versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Una mejor traducción sería simiente en todo el pasaje. Entonces, versículo 9, vamos a leer el versículo 9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, o tu simiente después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia o simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham,
y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hermanos, está claro aquí que la señal del pacto con Abraham era la circuncisión. Ahora, uno se pregunta, ¿qué significado tiene la circuncisión? No solamente, aquí se nos presenta claramente, era un acto físico que tenía que ser ejecutado sobre todos los hombres. Y un detalle que da la Escritura aquí es, ¿quiénes eran esos hombres? Los descendientes de Abraham, pero también no descendientes de Abraham que hayan sido comprados por Abraham. Es decir, que los hombres que Abraham compró, por ejemplo, como seguro pasó cuando fue a Egipto, que compró esclavos, esos hombres que eran parte de su casa, tenían que ser circuncidados y entraban en el pacto. Y hermano, aquí estamos viendo, vamos a verlo con la Escritura, que la misma Escritura nos vaya enseñando. Pero aquí estamos viendo que en el pacto con Abraham no había que ser descendiente en la carne de Abraham. Lo estamos viendo desde aquí. Está clarísimo. Lo que Abraham compraba, que no eran de su descendencia, podían entrar al pacto con Dios mediante la circuncisión. Hermano, y recordemos lo que hablamos de los pactos. El pacto con Abraham, esta es de las particularidades del pacto con Abraham. La circuncisión es una particularidad del pacto con Abraham. En el nuevo pacto, como vamos a ver, no tenemos que circuncidarnos. Pregunta, ¿Cristo se circuncidó? Sí. Se circuncidó. ¿Y Juan el Bautista? También. Cumpliendo que el pacto con Abraham. Pero en el nuevo pacto, después que Cristo resucita, no tenemos que circuncidar. Y eso está claro en la Escritura. De hecho, los presbiterianos, al hacer hincapié en bautizar a los niños, es que el pacto con Abraham tenía esa particularidad. El nuevo pacto no exige, bajo ningún concepto, porque yo tenga hijos y yo profeso la fe, tengo que bautizar a mi hijo porque son parte del pacto. Eso no se aplica en el nuevo pacto, hermano. Y está implícito en la Escritura. No sé si me entienden. Es claro que en el nuevo pacto la señal el bautismo es la señal del nuevo pacto, como la circuncisión lo era del pacto con Abraham. Pero la señal del nuevo pacto, el bautismo, tenía la particularidad de cómo funcionaba. Y era que la persona tenía que hacer una profesión de fe, ¿ok? Y dar testimonio público delante del cuerpo local, de iglesia local, de su fe mediante el bautismo como señal. Bien, hermanos, entonces, entrando a lo que es la circuncisión, le voy a dar un trasfondo histórico de la circuncisión en esa época. El rito de la circuncisión que implica la extracción del prepucio del pene de los hombres se practica en muchas partes del mundo por diferentes tribus. Hoy en día también. Solo en Europa y Asia Central y Oriental se desconoce la costumbre. En el antiguo cercano Oriente, la mayoría de los vecinos de Israel practicaban la circuncisión, si tú no lo sabías, hermanos. Incluidos los egipcios, los cananeos y los árabes. Entre los vecinos inmediatos de Israel, los filisteos, a los que con frecuencia se les llamaban circuncisos en la Biblia, en Jueces 14:3, y los siquemitas, que se describen como heveos,
que eso, los hebeos, si recuerdan, fue cuando Diana, vamos a verlo más adelante, la hija de Judá, salió de la casa y se fue a andar por las ciudades, por los pueblos vecinos. Fue Dina, la hija de Judá, de Jacob, fue violada, ¿recuerdan? Y los hebeos se circuncidaron todo porque el hijo del rey se enamoró de ella y ellos accedieron a circuncidarse. Por lo tanto, ellos no practicaban la circuncisión. Por eso decimos aquí que los hebeos eran parte de ese grupo que no la practicaban. Eran incircuncisos. También parece probable que la circuncisión no se practicara en Mesopotamia, de donde vino Abraham. Y esto se sugiere en Ezequiel, no lo vamos a buscar, 32, 21 al 24. Y el hecho de que Abraham salió de allá sin circuncisión. Él se circuncidó después ahora. O sea, por eso en Mesopotamia no se practicaba, podemos decir que no se practicaba. El significado de este rito fuera de Israel se ha discutido mucho. Pero dado que quienes lo practican a menudo no tienen explicación, sino la tradición, permanece oscuro realmente lo que significaba para ellos. Un filósofo judío llamado Filo, que escribió un libro sobre el Decálogo, enumera 4 razones dadas por otros para la circuncisión. La primera era, decían, para la salud, para prevenir la infección. Segundo, para la purificación. Tercero, para enseñar la similitud entre la procreación y el pensamiento. Y cuarto, para mejorar la fertilidad. Pero Filo agrega otras 2 razones propias que él consideraba más importantes y eran las siguientes. Primero, enseñar de manera simbólica que un hombre debe eliminar la lujuria de sí mismo y controlar sus pensamientos. Segundo, enseñar que nadie puede alcanzar la perfección si no quita todo mal de su corazón. Vayan cogiendo esa idea. Eso lo dijo Filo, pero vamos a ver qué encontramos en la Escritura. Las sugerencias modernas, hermanos, incluyen la idea de que la circuncisión es una preparación para el matrimonio. Marca la mayoría de edad de un hombre o es una ofrenda a la deidad. Funcionalmente, a menudo incorpora a un hombre a la sociedad y es un rito de iniciación importante, generalmente en la pubertad. A veces tiene una función mágica, ya que se cree que evita la enfermedad y la mala suerte. Eso creen los pueblos modernos hoy en día, muchos. Pero lo que la practican. Pero según Génesis 17, la circuncisión marca a uno como miembro de la comunidad del pacto. Todo varón israelita debe ser circuncidado, como lo vimos aquí en Génesis 17, 10 al 11. Y a los que se niegan, dice Dios que serán separados, cortados del pueblo. Y esta sentencia de cuando Dios dice será cortado del pueblo es algo muy típico en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 7, 20 al 21 dice: pero la persona que comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Fíjense, es la misma expresión que aquí, que el que no se circuncida sea cortado. Dice Levítico 21, además, la persona que tocara alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Mano, eso eran directrices de parte de Dios en el pacto, en el Antiguo Testamento. No quiero, en el fondo lo que hay, ¿ustedes saben qué es? No obediencia a Dios. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿eh? Dice Dios, no te quieres circuncidar. Aquí estamos viendo otras directrices que él dio y la violaban. Córtenlo del pueblo. Levítico 17, 3, 4 dice: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra
en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, como Dios lo había ordenado, delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón entre su pueblo. La misma expresión aquí del que no se circuncida. Y es una advertencia esto, hermano, de que el pecador puede sufrir, el que no cumplía con el mandato de Dios, de una muerte repentina y misteriosa. Y miren, hermanos, hoy se predica un Dios que es todo, que no es el Dios de la Escritura. Dios, miren, el amor de Dios es incomprensible, pero Dios es justo. Y nos olvidamos, ¿qué le pasó en el Nuevo Testamento a la pareja de esposos que mintieron? Ajá. ¿Qué le pasó? Dios lo mató, iniciando la iglesia. Es decir que aquí vemos un hincapié en la obediencia. Con Dios se juega, hermanos. Pero la circuncisión se llama más específicamente la señal del pacto, aquí en Génesis 17:11. Es necesario considerar esta frase clave para entender la idea de la circuncisión en las Escrituras. O sea, hermano, esto no significa solamente que el acto de quitar del prepucio. No. Esto es un tipo, Dios nos está enseñando algo que vamos a ver ahora. En la Biblia podemos encontrar, en el Antiguo Testamento específicamente, 3 tipos de señales. El primer tipo de señal, señales de prueba que convenzan al observador de algo. Es un tipo de señal. Por ejemplo, las plagas. ¿Recuerdan cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto? Las plagas tenían la intención de ¿qué? De persuadir a Faraón e Israel de que Dios era el soberano. Tanto a Faraón como al pueblo. Aquí mando yo. Ese era el propósito de esas señales que Dios estaba haciendo en Egipto. Éxodo 7, 3:53 dice, Dios hablando, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saco a los hijos de Israel de en medio de ellos. Pero dice aquí, y multiplicaré en Egipto mis señales. ¿Para qué? Para todo eso que está ahí. Para decirle a ellos, yo soy el que mando. Y a los israelitas también, yo soy el soberano. Es decir, que este es un tipo de señal que prueba que para convencer al observador de algo. En segundo lugar, hay otro tipo de señal en el Antiguo Testamento, que ciertos actos, por ejemplo, profecías cumplidas, que son señales en el sentido de que se asemejan a la situación enunciada. Repito, ciertos actos, por ejemplo, profecías cumplidas, que son señales en el sentido de que se asemejan a la situación anunciada. Por ejemplo, en Ezequiel 4:3. Ezequiel 4:3 dice así. Le dice, ya recuerden que Ezequiel fue un profeta del exilio. Y un profeta muy sufrido. Perdió a su esposa. Dios le dijo, tu esposa va a morir. Y así fue, saliendo para el exilio. Le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel 4:3 dice, le dice Dios, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. ¿Qué pasa? Y eso había pasado unos años atrás. Ya había sido destruida la ciudad. Pero a Ezequiel Dios le dice,
coge una tabla, coge una placa de metal y haz esto y esto y esto, dibujando la ciudad como fue destruida, etc. Y será de señal al pueblo, algo que había pasado ya. Es decir, que las señales, hermanos, eran la manera en que Dios mostraba a su pueblo que Él tenía el control de la historia. En tercer lugar, tercer tipo de señal, ciertos signos son mnemotécnicos, es decir, que nos ayudan en nuestra memoria, para tener presente algo que Dios quiere que nosotros estemos todo el tiempo, que lo tengamos en nuestras mentes, para que no lo olvidemos. Ciertos signos son mnemotécnicos en el sentido de que son recordatorios de algo. Por lo tanto, comer panes sin levadura les recuerda a Israel que el Éxodo, y les recuerda que deben guardar la ley. Éxodo 13:9 dice, y te será, Dios hablando, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Perdón, Moisés hablando. Pero dice aquí, te será como señal sobre tu mano. ¿Para qué? Para que recuerdes esto. Por ejemplo, otro texto. Deuteronomio 6:8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Vayan conmigo ahí. Vayamos a Deuteronomio 6:8. Aquí, en el contexto es, vamos a leer desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y, aquí está el versículo que leímos. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. Deuteronomio 11:18. Dice, por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. El sábado, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia del sábado? Es una señal que recuerda al pueblo de Israel que son el pueblo santo de Dios. Éxodo 31, 12, 13. Leo. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Wow, el sábado era una señal para el pueblo judío de que estaba llamado a ser un pueblo santo, dedicado para Dios. Pero, hermanos, lo más cercano al texto de hoy que leímos de Génesis, de que la circuncisión como señal, es Génesis 9, 12 al 17, que es el pacto con Noé.
Y leo, no lo busquen, Génesis 9, 12 al 17. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ustedes nunca se han percatado de que a Dios les encantan las señales para instruirnos a nosotros, no solamente a sus hijos, aún a los hombres impíos. Por lo menos cuando ven la señal del arco iris, tienen que preguntarse, ¿de dónde salió esto? Bueno, usted tiene ahí un pretexto para predicarle a alguien. Pero nuestro Dios es un Dios de señales. Versículo 14, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y hermano, uno se pregunta, ¿y Dios necesitaba el arco iris para acordarse? No, pero Él dice que sí. Que cuando Él vea el arco iris, se va a acordar del pacto con Noé para no destruir la tierra jamás con agua. Son expresiones metafóricas, lo que llamamos, son expresiones antropomórficas. Dándole, aquí a lo mejor va a ser, no, el control ahí. A veces dándole a Dios atributos humanos, que llaman antropomorfismo, pero no significa que Dios se olvide de las cosas, que Dios cambie. Hay una perspectiva teológica ahora afectando bastante al evangelicalismo, se llama teísmo progresivo. Usted, se lo estoy diciendo, a lo mejor usted no está al tanto de eso, pero eso se está caminando bastante dentro del evangelicalismo y hay que tener sumo cuidado. Miren, hermano, ¿usted quiere que le diga algo? Andan tantas cosas, desde siempre salen cosas raras, gente hablando cosas raras. Manténganse leyendo su Biblia. Y ni ocupen tiempo investigando mucho qué es lo que están enseñando. Ocúpense de estudiar. Digo, perdón, pastor, yo no estoy diciendo, entiéndeme. Pero lo que le quiero decir es, vamos a hacer hincapié en la verdad. El problema es que hay tanto en YouTube que si usted no está al tanto, usted se va a comer lo que venga. Si ustedes no tuvieran YouTube, como era antes, que todo lo que usted oía era lo que se pasó del día, esta información está de más. Pero tristemente, mis hermanos, a veces vemos más YouTube que lo que comemos de la iglesia. Y entonces uno tiene que estar listo para saber. Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Vivimos tiempo, hoy en día el internet se ha convertido en muy bueno, pero por otro lado es muy malo en otro sentido. Entonces, pero vuelvo y les reitero, hermano, manténganse aferrados a la palabra de Dios. Aquí se dice que el arco iris es la señal del pacto entre Dios y toda la humanidad. El arco iris le recuerda a Dios su promesa de nunca destruir la tierra con otro diluvio. Hay un autor cristiano, se llama Michael Fox, que comentando sobre este texto, él dice lo siguiente. Dice, sostiene que la circuncisión, como el arco iris, le recuerda a Dios su promesa. En este caso, multiplicará en gran manera la descendencia de Abraham. Dice él, no podemos suponer que sea un recordatorio para los israelitas de cumplir con algún deber, porque este pacto no requiere nada de Israel más que la circuncisión, y la circuncisión no puede ser un recordatorio de sí misma. Miren, hermanos, así como decía el pastor, usted escucha ese tipo de cosas por radio. Esto es un comentarista bueno, un PhD cristiano, pero vamos a analizar las cosas. Eso que él afirma sobre ese texto, vamos a ver sencillamente
nosotros que somos unos simples, no somos PhD ni nada, que la Escritura de manera llana enseña todo lo contrario. Es posible que la circuncisión le recuerde a Dios cierta cosa del pacto con Abraham, pero vamos a ver. Sin embargo, a diferencia del arco iris, no se dice que la circuncisión le recuerde a Dios su promesa. Ahí no lo dice, como lo dice el pacto con Noé. Y aunque el pacto con Abraham tiene muchos paralelismos con el hecho con Noé, en otros aspectos la circuncisión está mucho más cerca de las otras obligaciones del culto impuestas a Israel, como la Pascua y el sábado, que claramente tenían la intención de recordarle a Israel su estatus como el pueblo del Señor y su obligación de guardar la ley. Y a pesar de lo que dice Fox en ese comentario, lo que leímos ahora, no es cierto que no se impongan otros deberes a Israel. El discurso de Dios a Abraham comienza como en el capítulo 17. Camina en mi presencia y sé irreprensible. Y termina al final con la circuncisión. Hermano, no podemos desligar, estamos en un contexto. ¿Ok? O sea que la circuncisión está relacionado con una vida santa. La marca permanente del cuerpo refleja, la circuncisión refleja, es un tipo de la eternidad del pacto entre Dios e Israel. La marcación del miembro más íntimo de un hombre con la señal del pacto, junto con el llamado a la irreprensibilidad, como Dios llamó a Abraham empezando el capítulo, bien puede haber provocado una crítica profética de los israelitas como incircuncisos de corazón y de oídos, como vamos a ver más adelante. El pueblo de Israel fue llamado a amar a Dios con toda su alma y su fuerza. Y el rito de la circuncisión les recordó esto. Esto no excluye la noción de que es posible que la circuncisión también le haya recordado a Dios sus promesas, pero parece probable que su función principal fuera hacia el hombre, recordarle al hombre israelita que debía caminar sin culpa con Dios como lo hicieron Noé y Abraham. Entonces vamos a hacer un recorrido ahora. Perdón, me confundí con el reloj. Vamos a hacer un recorrido rápido por el Antiguo Testamento, viendo la circuncisión en el contexto de algunos pasajes. Josué 5, no lo busquen, 2 al 6. Ustedes saben quién era Josué. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Espérense, siga leyendo. No vaya a pensar que lo circuncidaron 2 veces. ¿Ok? Al pueblo. Está hablando de otro grupo. Lea el contexto. Tercero, versículo 3. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todo el pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que le habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Aquí vemos a Josué cumpliendo que con el pacto con Abraham. Fíjense, todos esos hombres que murieron en el desierto por desobedientes a Dios, ya estaban circuncidados, pero él tenía ese grupo grande. Y Josué, que era un hombre de Dios, sabía que como parte del pacto con Dios, él tenía que obedecerlo y circuncidar a esos hombres. Y así lo hizo. Aquí vemos a Josué como un ejemplo cumpliendo con el pacto. Ahora, vamos a Deuteronomio, capítulo 10. Vayan conmigo, Deuteronomio, capítulo 10.
Versículo 16. Esta porción, desde el 12 hasta el 22, nos está hablando de la exigencia de Dios a su pueblo. Y en el versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Fíjense cómo aquí, en un lenguaje figurado, Dios le está diciendo al pueblo que se circuncide el prepucio de vuestro corazón. En un lenguaje figurado que nos indica a nosotros que cuando Dios lo manda a ser físico, en el fondo es un tipo de lo que el Espíritu Santo, lo que la regeneración hace en un pecador. Nosotros necesitamos ser circuncidados en nuestros corazones para agradar a Dios. Aquí vemos cómo el escritor bíblico utiliza en un lenguaje figurado la circuncisión para indicar una verdad más profunda, y es la necesidad de que seamos regenerados para poder obedecer a Dios. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermano, qué versículo. Vayan conmigo, Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Aquí el escritor bíblico nos está enseñando que Dios va a circuncidar el corazón con una finalidad, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Y cómo puede ser eso posible? La regeneración, hermano. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 9:23-26 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Y ahí está hablando de la circuncisión física. Dice, el que se lo haya hecho y el que no se lo haya hecho. Vendré un día que lo voy a castigar a todos. Versículo 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Allí habla va pasando de la circuncisión física a la circuncisión espiritual. Y dice, ¿por qué que lo voy a destruir? Porque son incircuncisos de corazón. Hermano, nosotros cuando nacemos en esta vida, nacemos incircuncisos de corazón. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Oye, a veces me preocupo porque una clase no debería ser así, hermano. ¿Tiene alguna pregunta? Debe haber interacción. Dime.
Sí, ahora voy al Nuevo Testamento. Si vas a Gálatas 5. Ajá, léelo. No, precisamente cuando estabas hablando de eso me vino a la mente Gálatas 5, porque precisamente esta epístola, Pablo está atacando lo que es el elemento ese judaizante que había dentro de la iglesia y que actualmente también vemos esto dentro de la iglesia. Y es interesante aquí como él, después de que él hace la alegoría entre Sara y Agar, continúa diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así es, así es. Miren, fíjense, esto fue un problema, lo que ha generado la mala interpretación, aún de los propios judíos de la circuncisión, llevó a que se tuviese que hacer el concilio de Jerusalén. Es increíble, porque decían muchos judíos, es necesario estar circuncidado para ser salvo, no solamente creer en Cristo, no. No, hermano, aún desde el Antiguo Testamento se está enseñando aquí, esto fue del Antiguo, que el rito físico era un tipo de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en un pecador en el corazón. Por ejemplo, en Lucas vemos a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo circuncidándose, los que lo circuncidan. Voy a leerlo, no lo busquen. 1:59. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño, a Juan el Bautista, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Y ya vemos la historia después que se le puso el nombre que ya el ángel había dicho. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, aquí Jesucristo, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Ahora, cualquier hermano se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que ser circuncidado? ¿Quién puede responderlo, por favor? Yo agradecería que me lo respondiera. Ok, esa es una. ¿Qué otra? Era parte del pacto con Abraham. Era parte de su generación. Y su generación, todos los hombres se circuncidaban. Y lo más natural es que sus padres lo llevaran a circuncidar, porque eso era lo que se hacía en su sociedad. Sí. Pero recordemos que era el pacto con Abraham. Oigan lo que dice Hendrickson en su comentario de Lucas sobre ese pasaje. Dice: Dios había ordenado que los hijos fuesen circuncidados al 8º día de su nacimiento, como lo vemos aquí, como lo estamos viendo ahora en Génesis y otros pasajes del Antiguo Testamento. Así que cuando llegó el día señalado, los padres se preocuparon de que Jesús recibiese el signo y sello de la circuncisión. Esto no es sorprendente. No era israelita, en realidad no era el único y perfecto israelita, aquel en quien Israel llegaba a su clímax. Sin embargo, se preguntará, ¿pero la necesidad de circuncisión o excisión no simboliza que había pecado que debía ser cortado? Fíjense, es el símbolo de la circuncisión, de que nosotros somos pecadores, necesitamos que se nos corte el prepucio, espiritualmente hablando. Y dice, ¿por qué hacérselo a Cristo? Si él no había pecado. Sin embargo, dice Hendrickson, este niño era sin pecado, como lo enseña la Escritura. Mira los textos, no tenemos tiempo para verlo. No es verdad entonces que era él exactamente el único que no necesitaba un nuevo corazón. Perdón, pregunta, ¿no es verdad entonces que era él exactamente el único que no necesitaba un nuevo corazón?
porque era sin pecado. La respuesta es, Él había entrado en el mundo con el fin de quitar el pecado de su pueblo. Lo que estaba sobre Él era la culpa de ellos. Ese pecado era lo que había que quitar. La tarea de Jesús como segundo Adán era de guardar la ley que el primer Adán no había logrado guardar. Vino al mundo para llevar la maldición de la ley, liberando así a su pueblo de ella. Además, en un sentido, para Jesús, también la circuncisión era signo y sello de la justicia de la fe. La confianza perfecta en su Padre Celestial y la obediencia implícita en esa confianza era la senda hacia la victoria para Él mismo como Salvador y para aquellos que el Padre le había dado, considerados como aquellos que debían ser salvos. Fue así que Él iba a realizar en forma completa la obra que el Padre le había dado para hacer. En su disposición de someterse a la circuncisión, vemos la obediencia pasiva del Salvador. En su insistencia en ser bautizado, vemos su obediencia activa cuando Él le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara. Sí. Lo que nos salva a nosotros es la obra perfecta de Cristo. No solamente que Él pagó por nuestros pecados, sino que Él vivió una vida perfecta. Sin esa vida perfecta y solamente el pago de nuestros pecados, Él nos hubiera colocado en la posición inicial de Adán. Pero no es así, porque precisamente su vida perfecta, Él hizo lo que Adán no hizo, también nos es imputada a nosotros. Así es, así es. Pero entendieron, esa fue la razón por que él se circuncidó, lo circuncidaron su padre. Esa fue la razón. Él cargó con el pecado de nosotros, hermanos. Hechos, solamente voy a mencionarlo, estamos en el Nuevo Testamento, Hechos 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Eso ya aquí en el Nuevo Testamento, porque decían que la sangre, que no era suficiente la obra de Cristo. Hechos 21:21 dice, pero se les ha informado que en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hermanos, hasta criticaban aquello que, como a Pablo, no hay necesidad de circuncidarse. Y estaban de una manera feroz por la circuncisión, por su fidelidad a la circuncisión, aún hasta de matar a esta gente. Entonces, Romanos 4, 1 al 13. Y oigan esto, hermanos. ¿Eso fue el que tú leíste ahorita? Perdón, Gálatas. Romanos 4, 1 al 13. Oigan esto, hermanos. El apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Estamos estudiando a Abraham, estamos en el 17. Pero dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿verdad? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Díganme ustedes. Cuando salió de los caldeos, ¿estaba circuncidado? Y cuando dice la Escritura que su fe le fue contada por justicia, ¿estaba circuncidado? No. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Voy a repetir ese último versículo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Oigan, aquí da un detalle la Escritura. Cuando Dios le promete aquí en el capítulo 17 a Abraham de toda la herencia que él tendrá, dice aquí el apóstol Pablo que la promesa que Dios le va a dar a Abraham era que él iba a ser heredero del mundo. No era la región del mundo. Nuevo cielo y nueva tierra. Hermanos, nosotros somos parte de esa descendencia. Sí. Y es interesante cómo en el texto de Romanos Pablo deja fuera la circuncisión. Eso es un detalle que nuestros hermanos presbiterianos no toman en cuenta. Pablo está diciendo ahí que no es la circuncisión lo que hizo que Abraham heredara el mundo, fue la fe. Así mismo. La circuncisión se queda fuera en la promesa a Abraham. Exacto. La circuncisión fue una señal para la nación de Israel, pero no extendía al mundo. La circuncisión quedó fuera. Fue la fe lo que hizo que Abraham fuera padre de la nación. Y yo te tengo dos preguntas que yo me hacía ayer con un hermano presbiteriano que yo tengo en Cuba. Primero, son condicionales. Nuestros hermanos presbiterianos dicen que la circuncisión es semejante al bautismo, porque el pacto abrahámico no es más que el nuevo pacto, o asemejan el nuevo pacto al pacto de Abraham, lo que es un error. lo que es un gravísimo error. Primera pregunta, ¿por qué entonces los circuncidados tenían que bautizarse si es la misma señal? Jesús estaba circuncidado y él decidió bautizarse. Y todos los judíos circuncidados le fueron llamados a bautizarse en el primer tiempo de la iglesia. Segundo, bautizar a un niño, ellos lo bautizan porque es parte del pacto, ¿verdad? Si ese niño no cree, sale del pacto, lo cual es incongruente con el mensaje del Nuevo Testamento, porque alguien que fue parte del pacto no sale del pacto, hablando en el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto que dura para siempre. Entonces, bautizo a un niño porque es parte del nuevo pacto, eso lo dicen todos los presbiterianos. Entonces, cuando ese niño no cree, ¿qué pasó? ¿Dejó de ser parte del nuevo pacto? Ahí hay un problema. Sí, ellos, como te dije, nos congregamos en Iglesia Presbiteriana, yo le preguntaba eso al pastor. Ellos dicen que es como si fuera un rito. Mira, aún dentro de ellos, cuando se enfrentan con argumentos de ese tipo, tú ves que hasta opinan diferente. Opinan diferente. Entonces, él me decía, no, si el niño no cree, realmente él no se convirtió, rechazó toda la promesa del pacto. Y lo comparan, por ejemplo, porque el problema es que ellos se queden en el Antiguo Testamento en ese punto. Ismael fue circuncidado. Lo vamos a ver ahí, porque era parte de la casa. Pero Ismael fue un impío, hermanos. Inclusive, el mismo Dios dice cuál iba a ser el carácter de él. Ustedes lo vimos en la clase. Lo comparaba a un asno montés. Sin embargo, fue circuncidado. ¿Me entienden? Es decir que ellos, por ejemplo, recuerdo que el pastor me dijo, no, eso es algo que es como una iniciación para encomendarlo al Señor. Pero, ¿entiendes? El argumento es muy vago, hermano.
Miren, yo amo a los presbiterianos, mis principales héroes son presbiterianos. Mi hermano, en este punto ellos son sumamente inconsistentes. Esa es la razón. Ellos están defendiendo lo indefendible. Esas dos preguntas, Ricardo, son legítimas y son buenas y desmoronan el principio. En la iniciación, yo no veo que la circuncisión fuera una iniciación. Lo que él ha dicho en cuanto a la circuncisión es pertinente y es importante por eso. No era más que una iniciación, era la inclusión al pueblo de pacto. Entonces, por eso, mi hermano, nosotros no presentamos niños. No presentamos niños. Aquí no hemos tenido muchos bebés, pero no los presentamos. ¿Saben por qué no los presentamos? ¿Alguien tiene la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué tus hijas no fueron presentadas en la iglesia ni las mías? Porque mis hijas tienen que convertirse para ser parte del reino. ¿Saben por qué no presentamos los niños en la iglesia? Porque no hay un precedente bíblico para eso. No hay un precedente bíblico. Mi hermano, en estas paredes, cuando nos reunimos como pueblo, hay que hacer lo que la Biblia manda. Pregunto a la Biblia, ¿me manda a mí como pastor a presentar niños en la adoración pública? No me manda. Alguien me dirá, Joel, tú eres muy extremista. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, este es lo que nosotros creemos del principio regulativo de la adoración. Es aquí donde yo diferencio entre alguien que cree en el principio regulativo de la adoración y alguien que no, que lo cree nominalmente, pero no en corazón. Hacemos las cosas que Dios ha mandado. Entonces, los presbiterianos, cuando ya se quedan sin preguntas, dicen, como saben que uno es bautista, y como saben que la mayoría de los bautistas allá afuera presentan niños, ellos dicen, ¿entienden lo que es la presentación de niños? Es cuando viene un bebé a una familia, lo traen a frente, el pastor ora por él, a veces poniéndole las manos en la cabeza. Más católico como romano no me puede recordar eso. Oran por él, oran por los padres. Mi hermano, eso lo podemos hacer. Yo no estoy diciendo que si unos padres tienen un bebé, yo, como oramos al inicio, yo oro, Señor, dale sabiduría. Pero todo el ritual que se requiere, y que si no tienes el ritual, no estás haciendo algo bueno. A mí eso me suena a catolicismo romano. Sí, ese es el punto. Entonces yo puedo, ahora, los hermanos que se casaron recientemente, ¿tienen un bebé? No hay ningún problema con la oración pastoral, decir, Señor nuestro, dale sabiduría a esos padres, obra en ese corazón. Pero ahora hacer yo un ritual de eso, yo lo veo mal. Sí, eso es un ritual judío. Era completamente judío. Era lo que ahora se llama el mispá, algo así, donde era lo que en nuestra sociedad occidental era la presentación en sociedad. Entonces, obviamente en el judaísmo tenía una implicación más espiritual para él. Voy a resumir esto. Mis hermanos amados, el cristianismo no es judaísmo. Se está tratando de judaizar a la iglesia nuevamente. Y una clase como esta es importante porque aquí se estaba presentando y ahora probablemente se presenten los textos de Colosenses y demás, y de Gálatas, donde se presenta el cristianismo como algo aparte completamente del judaísmo. El judaísmo tuvo su interpretación personal y particular de la Escritura. El fariseísmo y todas esas sectas judías eran meras interpretaciones, en su mayoría, en las implicaciones espirituales erradas. Tal vez no en sus doctrinas, en sus dogmas, pero en sus implicaciones espirituales erradas. Y es lo que Cristo constantemente combatió. El cristianismo está por encima de eso. El cristianismo no sustituye al judaísmo. El cristianismo es la perspectiva bíblica divina de lo que debe ser un hombre espiritual. No es Israel y la iglesia, no. Es el pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento vivió generalmente en el contexto de Israel y ahora en un contexto universal.
En Israel, una persona que no era israelita podía ser parte del pacto. Por ejemplo, si usted era descendiente de los moabitas y Egipto, usted en la siguiente generación, si lo circuncidaban, era parte del pueblo. Si usted era amalecita, tenía que esperar hasta la 10ª generación para ser parte del pacto. Eran regulaciones de la ley. Pero uno ve como personas que no tenían nada que ver con Israel podían ser parte del pacto. Y las aclaraciones Dios las da. Como estuvieron esclavos de Egipto y esa esclavitud les cuidó, si tú eres un egipcio y te mudas a Israel y te circuncidas, la siguiente generación ya era parte del pacto. Igual que los moabitas, que eran parientes. Sí. A ellos en cuanto a judaizar, que él les dice a los escribas y fariseos que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo logran, atan cargas a ellos que no pueden llevar, e incluso ellos mismos no las mueven ni con un dedo, o sea, los hacen doblemente hijos del infierno. Exactamente. ¿Cómo, si en ese contexto Israel, o el judaísmo, era la religión de Dios, Jesús le llama 7 veces hijo del infierno? Está fuerte eso, y fue Jesús, no nosotros. Sí. Yo esta semana fui a una librería cristiana, y eso para que los hermanos vean lo que dice el pastor. Cuando yo estaba ahí en aquella librería cristiana, me fijé que habían una cantidad de elementos judíos. Aquellos cuernos, vendiendo cuernos, los sofás, aquellos vendiendo candelabros davídicos, vendiendo las estructuras del sacerdote. Yo tuve que preguntarle a la persona, ven acá, no, porque eso no, porque es que las iglesias están usando eso para adorar a Dios, porque es una adoración más pura. Ay, ay, ay. Mi hermano, yo me quedé, dígole, pero esto es judaizando la iglesia de manera intencional, judaizando la adoración en la iglesia. Ahora estoy en una iglesia normal, perdona. Sí. Una iglesia que se llama verdaderamente cristiana, tiene la bandera de la nación, tiene la bandera cristiana, que eso no está por ningún lado, pero hay muchas iglesias que lo tienen, y tiene la bandera de Israel. Nosotros no somos israelitas, yo soy cubano. A ver, déjenme preguntarles, ¿de dónde son ustedes? ¿De Perú? Vaya, si vamos a poner bandera, vamos a poner la de todos los países que hay aquí. Pero una bandera israelí. Y es la veneración casi idolátrica que se tiene con Israel. Yo admiro mucho la cultura israelí. Yo admiro la entereza, la inteligencia, la historia. Pero déjenme decirle, hay 2 errores. Hay un mismo error que comparten tanto el presbiterianismo como el dispensacionalismo. La defensa de inconversos para que estén en el pacto. Los dispensacionalistas dicen, Israel pertenece al pacto. Es el pueblo del pacto. De hecho, nosotros somos los mondongos, así dirían en Cuba. El paréntesis. El paréntesis. La rama, en ese sentido es una ilustración paulina, pero como que nosotros somos hijos de Dios de segunda clase. Los auténticos y verdaderos son los israelitas. Yo cuestiono eso a la luz de la Escritura. Y los presbiterianos defienden también a inconversos como parte del pacto. Los hijos, bautizando a los niños, diciendo ellos son parte del pacto. ¿Son cristianos? No, no son cristianos. Entonces, la gran cantidad de interpretaciones que te dicen, no, por un lado, eso es, hacemos el rito como cumplimiento de una promesa dada de que nuestros hijos se convertirán. Bueno, mira, no hay un texto en la Biblia de que nuestros hijos se convertirán. Ojalá. No hay una promesa que Dios ha dicho, tú y tus hijos se van a convertir. Ah, sí dice que Dios va a bendecir a su pueblo y como consecuencia de eso nuestros hijos se van a bendecir. Mi hermano, cuando vemos nuestros hijos, cuidado en el marco de una iglesia, de una casa piadosa, ellos tienen una sombrilla y tienen bendiciones
que pierden completamente cuando salen. Hay bendiciones, obviamente, que ellos van a recibir. Los hijos de ustedes tienen bendiciones por ustedes ser parte del pacto. Mis hijas tuvieron bendiciones por ser parte del pacto. Por nosotros, yo y su madre, ser parte del pacto. Y no las tendrán plenamente hasta que no sean parte del pacto. Pero decir una cosa y decir que el bautismo es el anticipo, esa es la palabra, el anticipo de una promesa dada. No, nadie tiene garantía de que sus hijos se van a convertir. Perdone que diga esto y ya, yo sé que estamos tarde. Mi hermano, y eso yo lo veo dentro de nosotros a veces, dentro del mundo evangélico. ¿Cómo yo veo eso? Cuando un padre dice, yo sé, Dios me ha prometido que mi hijo se va a convertir. Sí, ¿dónde está esa promesa bendita? Ahí en Proverbios dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No es eso una promesa? No, no es una promesa. No es una promesa. Eso es un libro de sabiduría. Ahí lo que hay un principio de sabiduría. El principio de sabiduría es el siguiente. Si tú trabajas diligentemente en instruir a tus hijos, es muy probablemente que Dios use esa diligencia tuya para traerlo a Él. Pero no es una garantía. Joel, y el de la casa de Filisteo, iba a decir, del carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ese es el problema de hacer teología de un libro poético y de un libro histórico. Sí, ahí hay una promesa. ¿Para quién? Para el carcelero de Filipo. Solo para él. Le dice, tú ven a la salvación y Dios te promete que tú y tu casa serán salvos. Pero eso no es una promesa que se te ha hecho a ti. Ahí se está el libro histórico, mi amado hermano, y esto es hermenéutica básica. Tiene como propósito contar la historia, no explicarnos teología. Si tú tomas una historia y tú haces teología con ella, vas a fallar. Por eso es importante esta cosa. Y con relación al bautismo, lo refiero a la Confesión de Fe de Londres, al capítulo 29. Pueden ir allá y verlo. Ahí están todos los versículos que sustentan, por ejemplo, el párrafo 1, voy a coger 5 minutos más. El párrafo 1 de la confesión dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Y ahí están los textos que sustentan eso, pueden ir a la confesión de fe. El segundo párrafo dice en este capítulo del bautismo, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Y ahí están los textos en la confesión que lo pueden ver. Ya luego el párrafo 3 habla del elemento exterior que debe usarse para la ordenanza y de la inmersión en el párrafo 4 en agua. Y finalmente, hermano, para terminar ya con el capítulo, vemos aquí cómo en Génesis 17 vemos a Abraham postrándose de nuevo por segunda vez delante de Dios, cuando Dios le da toda esta cátedra y todas estas promesas y esta interacción con él. Y vemos también cómo él todavía duda de que él con esa edad y Sara con esa edad puedan tener un hijo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermano? Que miren, hermano, nosotros no somos perfectos. Y Abraham era un hombre de fe. Pero es razonable pensar, porque hubiéramos pensado nosotros los mismos, que como si yo tengo 100 años, yo voy a tener... y él perdió la perspectiva en ese momento de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y que para Dios no hay nada imposible. Y realmente el embarazo de Sara fue algo sobrenatural desde todos los puntos de vista. Sobrenatural de parte de Dios a esa edad. Y las circunstancias que rodean esa edad para procrear y dar a luz y todo ese proceso. Es decir pero aún así, fíjense que nuestro Dios no es como nosotros. Nosotros fallamos y nuestro Dios nos va llevando hacia adelante en una vida de crecimiento espiritual. Cualquiera hubiera dicho, ¿y dónde está la fe de Abraham? Mira, dudando de Dios. No, hermano, hubiéramos dudado nosotros también. ¿Ok? Y a Abraham se le llama en la Biblia el amigo de Dios.
Porque dígame algo, como usted ve a Abraham interactuando con Dios, como lo vamos a ver en el capítulo que viene, era una manera de que él abría su corazón a Dios. Aquí, él dice, pero ¿y cómo va a ser? Se rió, dijo, bueno, que Ismael viva delante de ti, pensando que era Ismael, hasta que viene y le dice de manera explícita, no, Sara tu mujer te va a dar a luz un hijo y le pondrá el nombre Jacob, y él es el de la promesa. Perdón, Isaac, ya me fui a Jacob. Isaac. Y es decir que vemos ahí cómo Dios también es paciente y dice que ya Dios, después que terminó con Abraham, se fue y Abraham de manera obediente viene al final, en los últimos pasajes del capítulo, a circuncidar a todo lo que está en su casa. Él, Ismael, todos sus empleados, etcétera, todo lo que estaban en su casa. O sea que ahí vemos también la obediencia. Era un hombre que cuando Dios le hablaba, obedecía. Y fíjense, como él pecaba, pero se levantaba rápido. Y hermanos, una de las cosas que el diablo trata de hacer con nosotros es que cuando nos zarandea, trata de mantenernos en el hoyo para que no nos levantemos. Aprendamos de Abraham, que Abraham caía, pero de una vez miraba a Dios. ¿Ok? Miraba a Dios. Y así debemos nosotros aprender de Abraham. Y con razón se habla de él como un hombre de fe. ¿Ok? Vamos a orar, por favor. Sí. Que tiene que ver con todo esto. Un libro que se llama Un manifiesto bautista reformado por Sam Waldron. Lo pueden encontrar en Amazon, es bastante barato. Sam Waldron es uno de los regalos de Dios a la iglesia de Cristo en estos tiempos, hermano. Todo lo que puedan comprar de él, que esté en español, cómprelo. Por favor, le voy a pedir al hermano Tellito que ore. Por favor. Señor, qué privilegio.